Hola, mi nombre es Karen Nájera y colaboro en el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. En el video anterior se presentó una aplicación enfocada al desarrollo de software de alta calidad. Si no lo has hecho, te invito a que lo veas desde el siguiente enlace. En este video, Samuel Jiménez te hablará sobre una aplicación de visualización que utiliza una plataforma abierta para análisis y monitoreo de datos obtenidos de Fiverr. Mi nombre es Samuel Jiménez y soy desarrollador dentro del equipo de investigación e innovación de Infotech. Y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de herramientas de visualización que utilizamos para el desarrollo de nuevos proyectos, particularmente una herramienta que se llama Grafana. Bueno, en el contexto de nuestro proyecto estamos trabajando con el monitoreo monitoreo ambiental a través de dispositivos de IoT que envían la información a una infraestructura de cloud computing para ser procesados y consumidos por diferentes aplicaciones. Una vez que tenemos esta información, para nosotros es importante contar con la información, con los datos históricos que proveen estas estaciones de monitoreo de calidad del aire. Se hace importante para temas posteriores el análisis y la visualización. Para esto requerimos de una herramienta que nos permita realizar esta tarea. Antes que nada, la visualización, ¿qué es la visualización de datos? Básicamente es una representación pictórica o gráfica de los datos. Nos permite observar características o comportamientos complejos que pudieran mostrar esta información, y bueno, nos permite ya con diferentes tecnologías realizar alguna interacción directa con visualmente para su análisis y bueno, para su comprensión de manera más sencilla. Existen infinidad de herramientas para esto, y particularmente hoy vamos a utilizar una que se llama Grafana. Bueno, algunos pasos en particular de la visualización que podemos seguir, digamos, para tener una conceptualización de cómo se van manejando los datos y para su visualización. Comprender información visualmente pues es muchísimo más fácil. Nos permiten identificar patrones y relaciones de acuerdo al comportamiento que nosotros podamos observar. Y bueno, también como un tema fundamental pues es comunicarlos, ¿no? Particularmente Grafana es una herramienta de visualización, es open source, y esta herramienta se utiliza principalmente para monitoreo de infraestructura, automatización, control de procesos, y nos provee la capacidad, particularmente para este proyecto, de visualizar lo que se sensa a través de nuestros dispositivos de IoT. Ofrece una interfaz web para la creación de los componentes gráficos, y particularmente se utiliza con series de tiempo. Las series de tiempo particularmente son únicamente los datos recolectados e indexados en función del tiempo, de una fecha y hora, almacenados en una base de datos. Este esquema de datos que tenemos de Fiverr es el flujo en el que nosotros trabajamos dentro del proyecto. Antes de comenzar a ver la parte de Grafana, es importante observar cómo obtenemos nosotros esa información para entender un poco la parte básica, de dónde vienen esos datos y por qué los queremos visualizar de esa forma. Inicialmente tenemos los dispositivos de IoT que van a estar monitoreando diferentes componentes de contaminación. Estos dispositivos colectan esta información y envían los datos a través de un formato estándar, que es el NGCI de Fiverr, a un componente llamado Orion Context Broker. Orion Context Broker lo que hace es recibir las notificaciones. Bueno, una vez que recibe la notificación, mantiene ese último estado en el que se encuentra la información de nuestros sensores. Posteriormente, estos datos se envían a otro componente desarrollado por la comunidad de Fiverr que se llama Quantum Leap. Recibe las notificaciones del Orion Context Broker y básicamente su función es transformar los datos como los tiene almacenado el Orion Context Broker para convertirlos a sentencias que se van a mandar a una base de datos. Digamos, únicamente es la transformación de estos datos del formato que se utiliza en Fiverr para una base de datos en particular. Esta base de datos que utilizamos nosotros se llama CrateDB. Esta básicamente almacenaría la información histórica y la indexa en base al tiempo, lo que serían nuestras series de tiempo.
Existen diferentes bases de datos particulares para series de tiempo y CrateDB es una de ellas, además de que nos permite consultar la información utilizando sentencias de SQL, que es uno de los métodos más comunes, ¿no? de hacer consultas a una base de datos. Posteriormente, una vez que tenemos esta información almacenada en una base de datos, la base de datos de CrateDB, Grafana, ya como componente independiente, va a ir a conectarse a esta base de datos de CrateDB y visualizar esta información histórica. Bueno, este sería el flujo de datos en general que tenemos y lo que nos permite hacer el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire desde que se toma el dato de las estaciones de monitoreo hasta que se visualiza, lo podemos visualizar. Entonces, básicamente es recolectar la información, transformarla, almacenarla en la base de datos y visualizarla. Bueno, un poco de los componentes y características de Grafana. Como les comentaba, básicamente es una interfaz web para la creación de componentes gráficos basados en series de tiempo particularmente. Tienen diferentes componentes que podemos nosotros utilizar. Uno de ellos son los gráficos, que básicamente son paneles configurables para la creación de gráficas de barras, líneas, bueno, podemos graficar puntos o también generar histogramas. Y esto es a manera únicamente de estar jalando componentes. Una de las ventajas de Grafana es que no hay que irse a algún nivel de programación, ¿no? Sino que únicamente jalando elementos nos permite de una manera realmente sencilla crear estos componentes. También nos permite crear estadísticas utilizando funciones de agregación. Las funciones de agregación en particular pues utilizan las bases de datos, que son funciones que van a agrupar los datos, como lo puede ser una suma, el número mayor o el promedio de nuestro grupo de datos. Además de que nos permite también generar alertas. Nosotros podemos definir un umbral en el que a partir de cierto valor, en rojo por ejemplo, para indicar que algo está mal, o una información en verde que puede indicar que pues, nuestro sistema se encuentra regular, ¿no? También nos permite crear tablas. Estas tablas también se pueden crear a partir de datos en formato JSON. De igual manera como el componente anterior, también podemos definir umbrales para visualizar la información. Otro componente particular son los heatmaps, los mapas de calor, que básicamente su definición es visualizar histogramas en función del tiempo. Una de las capacidades también que tiene Grafana y que permite una escalabilidad es el uso de plugins. Básicamente es para añadir funcionalidades extras. Entre estas son los data source, existen los data source, crear paneles que serían información visuales, por ejemplo con mapas, utilizando relojes, aplicaciones en particular para conectarse a otras infraestructuras. Bueno, es una de las capacidades que tiene Grafana. Una de las ventajas que tiene esta herramienta es que se encuentra disponible en diferentes plataformas. Particularmente para nosotros nos es de interés utilizar Docker. Como veíamos anteriormente, en nuestro esquema tenemos 4 servicios trabajando uno conectado con otro. La posibilidad de utilizar Docker nos facilitaría el hacer esta conexión a través de microservicios y esto nos provee una capacidad de desarrollo muchísimo más ágil y estructurada. Como ven acá, bueno, esto es simplemente solo el comando de Docker para correr Grafana. Realmente es muy sencillo, donde a través de nuestra URL en un navegador podemos nosotros acceder ya a la interfaz a través del puerto 3000, como indica acá este comando. Bueno, ahora hablando ya en el tema y para entrar un poco a la parte de la visualización de la configuración de Grafana, tenemos un registro histórico de 47 estaciones en la Ciudad de México. Esta información nos va a permitir ver el comportamiento de cada una de las estaciones, el comportamiento también de un componente en diferentes estaciones a la vez y un resumen general en el que podemos observar todas las estaciones. Primero que nada, pues necesitamos crear nosotros una fuente de datos, que es de dónde vamos a obtener nuestra información, ¿no? Como les comentaba, Crate, esta es la parte de Crate, donde nosotros tenemos de este lado nuestras tablas almacenadas.
Básicamente lo que hacemos es realizar la configuración de dónde queremos obtener esta información. Si ven en esta parte de aquí, nosotros podemos visualizar la información guardada en formato JSON con los atributos que tiene nuestra tabla. Estos atributos son los que nosotros vamos a utilizar posteriormente en Grafana para obtener estos datos. Bueno, una vez que tenemos estos datos, accedemos a nuestra interfaz de Grafana a través del puerto 3000 que aparece por default y nos muestra la parte de lo que serían los dashboards, los paneles que maneja la interfaz. En el costado tenemos toda la parte de las configuraciones y la parte de los data sources, que es lo que nos interesa, nuestras fuentes de datos. Tenemos que realizar aquí la conexión a nuestra base de datos de CreditDB. Lo único que hacemos es indicar el nombre de nuestra base de datos. En este caso va a ser calidad del aire. Indicamos qué tipo de base de datos se va a utilizar. Nosotros utilizamos la de CreditDB y le indicamos la ruta de donde se encuentra esa base de datos. Aquí es únicamente una URL que nos está proveyendo Credit por default. Y tenemos también la parte de qué tabla es la que queremos consumir dentro de esa base de datos. Tenemos ahorita únicamente una tabla que nos está mostrando toda la información de los contaminantes y también tenemos que indicar que esta es una parte importante, la columna de tiempo, es decir, la columna por la cual está indexada la información en cuanto a fecha y hora. Una vez que tenemos esto configurado, ingresamos nuestros datos y verificamos que la conexión se esté realizando correctamente. Una vez que sucede así, ya tenemos una fuente de datos creada. Bien, una vez que tenemos nuestra fuente de datos, ahora podemos crear nosotros nuestros paneles. Estos paneles, como podemos ver en la parte de arriba, nos permite acá, a través de un botón, crear un nuevo dashboard. El dashboard básicamente va a contener diferentes paneles. Cada uno de los paneles se puede crear a través de todas estas funciones, que son las que comentamos previamente, lo que son los gráficos, los single stats, heatmaps. Y básicamente, una vez que tenemos esto, vamos a editar nuestro panel. La interfaz de aquí nos permite desde crear, definir la información básica como el nombre del panel, la descripción que va a tener en particular esta parte, las dimensiones, también podemos definir colores, podemos definir leyendas para cada uno de los ejes de nuestra gráfica. Y bueno, una vez que tenemos la información básica, podemos nosotros ya proceder a hacer nuestra consulta en nuestra base de datos. Existen dos formas, una que nos provee Grafana para realizar las consultas directamente y otra en la que nosotros podemos utilizar una sentencia SQL tal cual. La parte importante de aquí, una parte de las partes importantes, es definir nuestro data source, nuestro origen de datos. Esta información va a ser la calidad del aire, el data source que nosotros configuramos previamente, que es a dónde se va a ir a conectar este panel para obtener la información. Una vez que tenemos ya esta conexión, procedemos a hacer nuestra consulta y básicamente aquí lo que vamos a hacer es traernos dos atributos. Un atributo que sería la fuente la información del tiempo, que como lo configuramos en el data source era DateObserved. Este DateObserved va a ser entonces nuestro tiempo y el componente que nosotros queremos graficar. Aquí es el componente CO2 que es la información que monitorean las estaciones. Bueno, básicamente es una consulta de SQL donde le decimos select trae los dos atributos, from, que va a indicar desde qué tabla se va a traer. En este caso es nuestra tabla de Air Quality Observed, donde la fecha, el tiempo, se va a encontrar entre un rango.
Ese rango nos lo va a proveer Grafana ya a un nivel más bajo, en el que le indicamos a través de como parámetro, indicamos un signo de interrogación. Este signo de interrogación serían los datos que Grafana estaría manipulando cuando nosotros estamos ya observando la información. Bueno, entonces tenemos estos dos componentes acá. Y también le vamos a indicar de qué estación de monitoreo queremos traer esa información. Bueno, para este caso en particular, este registro, nos vamos a ir a consultar el ID que nosotros tenemos guardado en CrateDB. Y en nuestra consulta tal cual, nos traemos esta entidad y también el componente de SO2, que es el que nosotros queremos visualizar. Entonces, en nuestra consulta, en nuestro ID vamos a utilizar este ID para referirnos a esa estación en particular y agrupamos la información para que Grafana pueda ya a nivel bajo poder realizar esta transformación y desplegar la información como vamos a ver en estos momentos. Otra parte importante que nos permite Grafana es verificar errores. Si se fijan por acá salió un error en cuanto a la sintaxis de la sentencia, y una vez que tenemos correctamente esto, nos va a visualizar esta información. Podemos nosotros en la parte superior derecha cambiar el periodo de tiempo en el que nosotros vamos a estar, nosotros podemos visualizar esta información y bueno, en el eje X nosotros vamos a ir observando esta evolución del contaminante a través del tiempo. Podemos definir periodos de tiempo estáticos, podemos definir también que nos traiga, por ejemplo, los últimos componentes de elementos de la última semana, por ejemplo, o agarrar rangos más grandes, ¿no? Como en este caso de acá, en que ya estamos ya visualizando la información desde un año anterior, ¿no? También nos permite, como les comentaba inicialmente, definir los nombres de los ejes que queremos utilizar, cambiar colores. También podemos aquí definir qué tipo de gráfica queremos, si queremos barras, si queremos líneas, si queremos únicamente puntos. Esa sería la parte fundamental de cómo Grafana nos permite acceder a la información de una manera relativamente sencilla. SQL facilita mucho su consulta. Es una de las posibilidades que CrateDB, la base de datos en particular, nos ofrece. Grafana únicamente sería la interfaz por la que nosotros visualizamos los datos y se conecta a través de esta base. Otra característica en particular de Grafana es que nos permite también trabajar con variables. Podemos modificar o visualizar información respecto a variables que nosotros tengamos predeterminadas también dentro del mismo dashboard. Esto es muy funcional al momento de consultar datos desde muchas fuentes, como lo vamos a observar aquí. Este sería nuestro dashboard de monitoreo. En la parte superior tenemos dos variables, lo que sería la estación y el contaminante. En particular para la estación, nosotros tenemos una consulta en la que nosotros vamos a traernos el nombre de las estaciones dentro de nuestra base de datos de Crate, donde también se está almacenando esta información. También igual utilizando una consulta SQL, nos traemos únicamente el ID de esta estación, y también para la parte de los contaminantes nos traemos el ID de ese contaminante. Si se fijan en la parte de CrateDB, nosotros podemos consultar utilizando igual SQL las estaciones de monitoreo que ahorita nosotros tenemos registradas. Nos mostraría lo que nos interesa es su ID y su nombre, que es lo que nosotros estamos mostrando desde Grafana, y también los contaminantes, en donde igual tenemos un ID de contaminante y su nombre, que es lo que nosotros ya como usuarios al momento de ver nuestro dashboard podemos seleccionar qué contaminante queremos y qué estación queremos. Ya con esta información creada acá en Grafana, nosotros tenemos una lista con la información que ya está consultando a la base de datos.
y podemos ahora nuestras gráficas podemos referenciarlas respecto a estas variables. ¿Qué sería esto? Que básicamente en nuestra consulta tenemos un parámetro en el que con pesos y el nombre de el signo de pesos y el nombre de nuestra variable vamos a acceder directamente a los datos que nosotros seleccionemos. Entonces, al momento de nosotros cambiar este dato desde acá arriba, nuestra información va a actualizarse y bueno, nos va a mostrar en particular lo que nosotros queramos consultar. Un ejemplo acá estamos cambiando el nombre de una estación y el contaminante en particular. Entonces, si fijan, ya esto permite una mayor interactividad con el usuario, además de que nos permite agilizar esta visualización, que de alguna otra forma pues, se puede resultar un poco más compleja. En la segunda gráfica que observamos acá se está visualizando diferentes componentes en una sola estación. Y todo esto a su vez relacionado con las variables que tenemos nosotros definidas arriba. Esta parte nos estaría mostrando el promedio de la información que tenemos almacenada por cada estación y por cada contaminante en particular, utilizando funciones de agregación, lo que sería el promedio. Esa sería la parte fundamental de Grafana. Eso sería la parte básica de cómo crear un componente en Grafana. Ya a manera de conclusión, pues Grafana es una herramienta open source, lo que nos permite utilizarla para nuestros propósitos. En cuanto a ventajas y desventajas, una de las ventajas principales es la escalabilidad de funcionalidades que nos permite agregar a través de los plugins. También integración de que cuenta con soporte para las principales bases de datos de series de tiempo, y también permite utilizar otros componentes a manera de plugins que uno mismo puede desarrollar y aportar a la comunidad de Grafana. Una de las desventajas principales que hemos encontrado, realmente no son muchas las desventajas. Sin embargo, ya para la parte de compartir o de nosotros ocupar esos componentes en algo en particular que queramos, es que la visualización únicamente se distribuye a través de los dashboards. Estos dashboards es tal cual el conjunto de paneles que nosotros tenemos, y sin embargo, si nosotros únicamente quisiéramos manejar un panel en nuestra aplicación directamente, ya incrustarla, no nos permite al momento realizar eso. Grafana se encuentra en constante desarrollo, y bueno, uno de los componentes a desarrollar a futuro es esa implementación de la compartición de elementos por separado, digamos. Son algunas referencias que se pueden consultar dentro de los componentes que utilizamos en el proyecto, y particularmente también de Grafana y CreateDB. Para mayor información están nuestros datos para que nos puedan contactar, y bueno, en las referencias anteriores pues, está toda la información disponible para la implementación de Grafana, de CreateDB y los componentes de Fireware en particular. Este video forma parte de nuestras actividades de difusión. Espero que esta aplicación de visualización para análisis y monitoreo de datos obtenidos de Fireware te haya resultado de interés. Este es el último video de la serie LANIF y aplicaciones Fireware. Esperamos que haya sido de tu agrado y que te haya permitido conocer el potencial de la plataforma Fireware. No te pierdas la oportunidad de generar tus propios desarrollos. Si deseas recibir más información, escríbenos a nodofirewaremexico@infotech.mx.